Buenas noches, qué bueno estar nuevamente aquí compartiendo acerca de la literatura, ¿sí? Eh, Otra sesión más de literatura donde analizaremos diferentes temas. Ya hoy iniciaremos con un nuevo libro, ¿sí? Básicamente hoy tendremos una introducción acerca del autor y de este libro. Empezamos una nueva maratón de sesiones de literatura y el invitado en estas próximas sesiones, que serán por lo menos unas 6, creería yo, es un autor argentino, ¿sí? Se llama Agustín Laje y el libro que vamos a eh, sobre el cual voy a compartir mis impresiones, eh, como lo que me llama más la atención de mi lectura diaria. El libro se llama La batalla cultural. Eh, Reflexiones críticas para una nueva derecha. Eh, Quiero realizar la salvedad, hacer la salvedad de que simplemente en este canal pues se van a traer varios libros que me llaman la atención. No significa que yo sea netamente de dicha posición, ¿sí? Sabemos que Agustín Laje es un politólogo y pues en esto de ultraderecha, ¿sí? Conservador. Y el hecho de que yo traiga este libro acá no significa pues que yo comparta todos los pensamientos. De hecho, me llamó la atención fue en algún momento este libro porque una persona que tenía agregada en mi red social, en una de las redes sociales, pues me eliminó en su momento. Considero yo esta persona un poco fanática, ¿sí? Por mi manera de pensar. Y pues bueno, las personas tienen derecho a, dicen, de pronto el contenido que comparte Rigo no me gusta, no me alimenta mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, o lo que sea, por cualquier razón, no me interesa. Y bueno, eso está válido. Tampoco se puede criticar ello. Pero en algún momento me compartió un video donde esta persona defendía algunos aspectos de la familia, ¿sí? Que iban en concordancia con las creencias religiosas de esta persona. Y me llamó la atención los argumentos que expresaba Agustín Laje, este escritor argentino, y con muchos no estoy de acuerdo, sí, pero me parecieron muy fuertes sus argumentos, muy sólidos, muy válidos. Y bueno, simplemente pues eso fue lo que me motivó a poder estudiar este libro. Y de hecho es una de las principios que debe regir el poder estar en esa búsqueda de conocimiento o de verdad, ¿sí? Para entender al ser humano. Eh, Cuando no estamos de acuerdo con algo, con alguien, pues quienes deben conocer mejor esas teorías, quienes deben conocer esos pensamientos, son los contradictores, ¿sí? Y la razón para nosotros decir no estoy de acuerdo con algo, pues es porque me he dado la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, de dedicar el tiempo y no simplemente decir no estoy de acuerdo porque sí o porque previamente he adquirido un conocimiento y pretender que los conocimientos van a ser que obtenemos son los que siempre deben dirigir nuestra vida, ¿sí? Eh, Como decía, pues la verdad nunca la vamos a tener a 100%. Decir que tenemos la verdad o el conocimiento completo en cuanto a algún tema, en cuanto a alguna creencia, en cuanto a alguna posición, desde el punto de vista que queramos, ¿sí? Económico, político, religioso, emocional, intelectual, de alguna rama en específico, eh, sería muy pretencioso decir que tenemos el conocimiento a cabalidad un 100%, no. En nuestras etapas, diferentes etapas de nuestra vida, tenemos pedazos de verdades con las cuales nos identificamos en periodos de tiempo. Y esas verdades, vivimos en razón de esas verdades porque según nuestra creencia en dicho momento, según nuestra convicción mental, racional, espiritual, es la que ha predominado en esa época de la vida, ¿sí? Y pues lo normal, ¿sí? Nada es tan constante como el cambio.
y lo normal es que los seres humanos vayamos como las culebras mudando de piel, ¿sí? Vamos cambiando nuestros pensamientos, lo que un día pensábamos que era la verdad que primaba en cierto punto de vista, pues otro día puede cambiar. Somos seres humanos y es lo normal, es lo que debe pasar, ¿sí? Y lo malo no es cambiar, ¿sí? Lo malo es no estar en una búsqueda incesante de conocimientos, de conocer a autores, diferentes posiciones desde cualquier punto de vista, sea para reforzar nuestros propios argumentos, nuestras convicciones que defendemos, o sea para cambiar, ¿sí? Entonces, como dijo Einstein, tengo una frase por aquí anotada donde dice: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber, ¿sí? Entonces, no podemos juzgar a otra persona porque el tamaño de su universo, el tamaño de su perspectiva es de X manera, ¿sí? Va a estar sujeto al tamaño de su saber, y el saber de todas las personas es diferente, ¿sí? Lo que queramos entender por el concepto de saber en su más amplio significado. No está mal no saber todas las cosas, y de hecho vamos a morirnos en toda la vida, no vamos a alcanzar a obtener todo el conocimiento, a tener todas las experiencias que quisiéramos. Eso no está mal, pero lo que está mal es no estar con una sed intelectual, emocional, mental, espiritual, de querer aprender cada día, de querer tener experiencias nuevas en nuestra vida. Y tal vez es uno de los principios que rige a quienes nos encanta la literatura, ¿sí? Es que como sabemos que solamente tenemos una vida, entonces a través de la literatura, a través de los libros, de los personajes, queremos un día sentir lo que la personalidad, el carácter que tiene un asesino, un bombero, una madre, un soldado en la guerra, una persona que tenga X o Y enfermedad. Entonces, vivir muchas vidas a través de la literatura. Y los libros nos permiten poder conocer las experiencias, el trabajo de los demás, ¿sí? En otras oportunidades compartía que, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿sí? Un libro, si vale 50, 60 mil pesos colombianos, como es el caso de este libro que valió como 60, 70 mil pesos más o menos, creo, para un salario mínimo que más o menos es como 30 mil pesos aproximadamente diarios, pues serían 2 días o casi 3 días de trabajo, ¿sí? De una persona que con esfuerzo se gane el salario mínimo, ¿sí? Tendría que ahorrar, ¿sí? Pero aún así, a pesar de ser algo en términos de salario mínimo, algo que es un esfuerzo, me parece muy económico el poder acceder al conocimiento por 70 mil pesos, un trabajo de una persona que le ha costado 5, 7, 10 años, que a su vez ha estudiado a otras personas para aprender conocimientos, para confrontar, para reflexionar y para permitir que nosotros podamos tener acceso a través de sus conocimientos, a través de un libro. Hay en cuanto a esta frase de Einstein: todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber, ¿sí? Entonces, lo que pretendemos con este libro, lo que pretendo también es reevaluar mis posiciones también, ¿sí? Es muy interesante este libro porque va a hablar de unos temas que ya les voy a mencionar, que son muy álgidos, unos temas que de hecho en la actualidad se dan por sentado que son de esa manera y que se han logrado con el tiempo en lo que se refiere al alcance de algunos derechos de algunas colectividades o de algunas personas de protección especial, ¿sí? Y en cuanto a esta frase de Einstein, quiero mencionar una frase del libro, de este libro que vamos a ver sobre las próximas sesiones, donde dice que Weber dijo en su momento: el hombre es un animal suspendido entre telarañas de significados que él mismo ha tejido, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con el saber o con el tamaño de nuestro universo. Y hace poco terminamos, ¿no?, de analizar a 2 libros grandiosos de Harari, de Animales a Dioses,
y Homo Deus, ¿sí? Y vemos que la inteligencia artificial, Facebook, las redes sociales tienden a que nosotros veamos publicaciones o a sugerirnos amigos, artículos que van en sintonía con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Si a mí me gusta X escritor, X artículos, X temas, Facebook, los algoritmos me van a arrojar todo lo que tiene que ver, que va en sintonía con lo que me gusta a mí, porque ese es el fin de las redes sociales, de quienes son los dueños de las redes sociales, el mantenernos ocupados, consumiendo tiempo, consumiendo datos en estas redes sociales, porque de esto es desde el punto de vista económico que permite que puedan sostenerse estas redes sociales a través de los anuncios y demás. Entonces la literatura nos permite que nosotros podamos ver otros puntos de vista, ¿sí? Y salir de esa burbuja donde todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo pienso, ¿sí? Normalmente, si yo no hago estas aclaraciones en cuanto a este libro, a veces sin escuchar otras teorías, otras posiciones, simplemente como, si esa persona sigue a tal autor o si esa persona le gusta tal literatura, ya me cae bien, y tendemos a mal etiquetar o categorizar al ser humano simplemente porque es del mismo equipo que yo soy, porque es hincha de tal equipo, y el solo hecho de que sea hincha de ese equipo, ya entonces yo voy a estar de acuerdo, voy a aplaudir lo que dice esa persona. Y pues no es así, ¿no? Dice Weber: el hombre es un animal suspendido entre telarañas de significados que él mismo ha tejido. Cada persona a lo largo de nuestra vida hemos tejido diferentes telarañas, ¿sí? De diferentes dimensiones, diferentes alturas, diferentes círculos, de diferentes grosor, el grosor de la telaraña, ¿sí? Entonces debemos entender eso también. Ahora, ya haciendo esta salvedad en cuanto a este libro, y quiero hablar sobre Agustín Laje. Paradójicamente pues tiene la misma edad mía, 33 años, nació en el año de 1989, una persona relativamente joven, sí, y nació en Córdoba, Argentina. Es un escritor, politólogo, de extrema derecha, conservador, categorizado como antifeminista, ¿sí? En contra de la eutanasia, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción homoparental, en contra del lenguaje inclusivo, o por lo menos estas definiciones es lo que uno encuentra en los primeros artículos, ¿cierto? Que uno lee en Google, en Wikipedia, y ya lo vamos a ver en el desarrollo del libro, qué tan cierto es estos significados o estas etiquetas que se ha dado a este autor. He escuchado algunos videos y uno puede decir, claro, va en vía de esto que estamos hablando acá, pero ya lo vamos a analizar. Y me parece muy interesante estos puntos porque siempre van a ser temas álgidos en una sociedad, y desde el punto de vista de mi persona como abogado, ¿sí? Donde nosotros de cuando en cuando estamos viendo fallos judiciales, donde vemos cómo en determinados países, determinados cuerpos colegiados, el legislador, quien promueve las leyes, quien expide las leyes, no tiene en cuenta algunas situaciones culturales de la sociedad. Entonces entra en juego unos cuerpos colegiados de tribunales, de jueces, de magistrados, que tienen que mencionar o tienen que darle protección a ciertas comunidades, ¿no? Entonces LGTBIQ+, dar derechos a personas para el tema de adopción, matrimonio igualitario, adopción homoparental. Entonces uno, desde el punto de vista como abogado, me parece muy interesante estos puntos, porque previamente ya en lo poco, en lo mucho, o en algunas situaciones por la profesión tenemos que hablar de test de razonabilidad, de ponderación, de los juicios de racionalidad, todos estos teorías que se basan en las cortes judiciales y los jueces para tomar decisiones, y a través de la ponderación decir por qué se protege a X persona, a X comunidad, cómo salvaguardar los derechos, de quién es más importante, o cómo encontrar un punto medio, ¿sí? Entonces este escritor Agustín Laje es licenciado en Ciencias Políticas, es
máster en filosofía de la Universidad de Navarra, si no estoy mal en este momento, si no recuerdo mal. Este libro, en la introducción, dice que lo escribió entre el año 2014 y 2021, discontinuamente, ¿sí? Y pues bueno, 6 años aproximadamente, 6 7 años. Y la palabra clave de todo este estudio es el tema de cultura, la definición de cultura y qué entendemos por cultura. Eh, Al principio del libro, sí, se menciona de cómo las izquierdas, consideradas desde el punto de vista político, izquierda y derecha, habla de cómo la izquierda se ha apropiado de esta palabra cultura, ¿sí? Para poder tener ciertos avances a nivel político dentro de la sociedad y poder ganar algunas pujas en contra de lo que sería la antípoda, que es la derecha, ¿no? De la izquierda. Y menciona la escuela de Frankfurt, menciona cómo esta sirve de caballo de batalla para las izquierdas, ¿sí? Y menciona a Foucault, ¿sí? Ya en su momento con Jalare habíamos mencionado a Foucault, de cómo fue importante para el tema de los derechos y de alcanzar los derechos de ciertas tipo de personas, ¿sí? De los homosexuales, por ejemplo, y con las teorías y demás. Y lo que hace Agustín Laje en esta introducción es mencionar cómo está entender la palabra cultura, cuál es el significado, los diferentes tipos de acepciones que podemos tener para la palabra cultura y cómo es un término central para la política, ¿sí? Y lo que él va a pretender al final del libro es proponer una teoría de cómo se debe apropiar el término de cultura para que la derecha o la nueva derecha, como él considera, pueda salir avante o pueda conseguir los fines o los principios por los cuales debe ser la guía o la brújula, ¿sí? Hablándolo desde el punto de vista del deber ser y sin colocarnos a hablar de otras temáticas. Entonces, este libro va a tener, son 480 y pico de páginas, ¿sí? Vamos a tener por ahí unas 6 sesiones, pensaría yo. Y son 6 capítulos, los cuales el primero nos va a hablar sobre el significado y el sentido de la batalla cultural. Las diferentes acepciones de la palabra cultura, un recorrido histórico de la palabra cultura, sus diferentes contextos. El segundo capítulo nos va a hablar de los componentes políticos, económicos y culturales que rigen en la modernidad, ¿sí? El tercer capítulo ya propiamente se titula Batalla Cultural y aquí va a tocar Agustín Laje las ideologías, tema de ingeniería social, el declive de los lazos tradicionales, ¿sí? Entonces esto tiene que ver mucho también con la familia, con la parte tradicional de las familias y de los lazos familiares como tal. El rol de los intelectuales, la sociedad de masas, la democratización del sistema político y de los medios de comunicación masiva. En el capítulo cuarto nos va a hablar sobre la modernidad tardía o también conocido como posmodernidad, ¿sí? Y nos va a hablar de dos frentes, por ejemplo, industrialización versus la postindustrialización. Vamos a ver el tema de la sociedad de masas versus la sociedad de consumo, ¿sí? Algo que dice posfordismos, ¿sí? No sé qué será, pero estamos hablando de la parte introductoria. Ya veremos en su momento qué será o cuál es el significado de esto que tiene que ver con posfordismos e industrias culturales y la irrupción de la economía digital. En el capítulo 5 vamos a hablar, o nos va a hablar Agustín Laje sobre las características tecnológicas de la posmodernidad o modernidad tardía, más conocida como modernidad tardía o posmodernidad. Y esto tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con la biotecnología, y este capítulo me hace mucho sentido, o me hace pensar en Harari, de quien hablamos hasta la saciedad en pasadas sesiones sobre el libro Homo Deus, donde nos habló de los algoritmos, la informática, la tecnología, el dataísmo y todo eso. Entonces
creería que este capítulo tiene que ver mucho con eso que ya hemos visto en Los ojos del escritor israelí Yuval Noah Harari. Y el capítulo 6 ya lo que hace Agustín Laje va a tocar el tema de la izquierda versus la derecha y va a plantear su propuesta de la nueva derecha, ¿sí? Entonces, donde él habla de que deben existir estos guerrilleros culturales que defiendan esta nueva derecha. Bueno, ya empezando el libro, se habla acerca de algunas acepciones de la palabra cultura. En un principio habla acerca de cómo esta palabra ha sido prostituida, ha sido manoseada, ha sido tomada como una plastilina que se estira a la conveniencia de cada quien para justificar X o Y situación o pensamiento o manera de ver la vida, de tal modo que ha sido manoseada, desnudada, despellejada para justificar alguna situación. Entonces es como una de las primeras definiciones o alusiones a las que hace Agustín Laje en el libro, ¿sí? De cómo se ha tomado la definición o diferentes definiciones de la palabra cultura para justificar caprichos de los seres humanos, ¿sí? Entonces, después menciona y dice Agustín Laje de cómo se popularizó en el siglo XVIII el término de cultura, pero ya desde el punto de vista de alguien que es culto. ¿Y qué entender por alguien que es culto? Del latín colere, ¿sí? Es decir, cultivar. Significa que alguien es culto, ¿sí? Cuando se cultiva, tal cual como en la tierra se agregan algunos ingredientes, queremos abonos y queremos finalmente tener un fruto, ¿sí? Un árbol, un frutal, y se tiene que realizar un proceso de sembrado, de cuidado, de riego de agua, el sol, fertilizantes y diferentes productos, abonos para tener un producto final. En el siglo XVIII se empezó a popularizar este término de cultura para etiquetar a quien se cultiva a sí mismo, ¿sí? A quien adquiere desde el punto de vista de diferentes áreas algunos conocimientos o desarrolla algunas habilidades para salir de su estado natural, ¿sí? Y llegar a otro estado que podría considerarse civilizado, ¿sí? En Francia, en algún momento, pues cultura y civilización iban de la mano, ¿cierto? Entonces, la una necesitaba existir para poder llegar a ese segundo nivel de civilización, de ser alguien civilizado, ¿sí? Y también se habla se hace alusión a Kant, ¿sí? A este filósofo, y de cómo ve la cultura como el cultivo de las propias facultades, ¿sí? Naturales, haciendo alusión al espíritu, al alma, al cuerpo, por ejemplo, como medio para alcanzar un fin, ¿sí? Entonces, en palabras de Kant. Y también se menciona de que un hombre no ha alcanzado la mayoría de edad, ¿sí? En el sentido ilustrado, sino cuando se ha cultivado. Entonces, a nivel civil, a nivel regional de país, decimos como alguien es mayor de edad porque ha cumplido cierta cantidad de años que se supone que esta persona va a obtener ya una carnet, una cédula, como se dice acá en Colombia, donde dice esta persona es mayor de edad, es decir, adquiere unas responsabilidades, unos deberes que hacen que a quien se ha categorizado, por lo menos civilmente, como mayor de edad, pueda tener estas características. Desde el punto de vista intelectual, formativo del ser humano, se hace alusión a que un hombre ha alcanzado la mayoría de edad cuando se ha cultivado, ¿sí? O sea, cuando ha tomado algunos insumos para alimentar su espíritu, su alma, su cuerpo, y alcanza un fin, ¿sí? Entonces, también se habla de otra acepción de la palabra cultura como desde el punto de vista elitista, ¿sí? Entonces, de cómo cuando hablamos de que alguien es culto es porque es alguien que tiene conocimientos, y entonces de hecho se admira a esa persona que supuestamente es culto, que ha adquirido unas habilidades,
ha adquirido unos conocimientos y que hace que esa persona tenga, entre comillas, un nivel intelectual o de pensamiento o mental superior a la generalidad de personas, y en el término elitista o peyorativo, ¿sí? Para diferenciar a alguien de clase alta porque es culto, ¿sí? O de clase baja, cultura alta o cultura baja, ¿sí? Versus el inculto, o sea, quien no se ha cultivado, quien no ha realizado ese proceso o no está en ese constante proceso. También otra sección de la palabra cultura tiene que ver con la categorización para etiquetar a determinada, desde el punto de vista antropológico o etnográfico, para referenciar a cierto país, grupo de personas, nación, ciudad, pueblo, tribus, ¿sí? Porque tienen unas leyes, unos pensamientos, unas creencias, una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de comportarse propias de determinadas comunidades. Entonces eso es otra acepción de lo que sería la palabra cultura, y uno de los más representativos de esta área etnográfica o de la antropología que cita acá Laje es Edward Taylor, en el año 1871, quien fue influenciado en su momento por Gustav Klimt y a la vez influenciado por Voltaire, ¿sí? Entonces eso es un significado desde el punto de vista etnográfico, y básicamente pues esa es la introducción que quería compartir con ustedes el día de hoy de lo que vamos a tratar en este libro de Agustín Laje, de este autor argentino, ¿sí? Ya próximamente, dentro de una semana más o menos, sábado o domingo, estaré publicando en mi Instagram cuando avanzaremos con el libro, entraremos en materia. Hasta ahora pues mis impresiones son de las primeras 21 páginas del libro, y les invito para que ustedes puedan comprar el libro, para que puedan leerlo. Si en algún momento quieren compartir sus pensamientos y demás, bienvenidos también. Y recuerden que mi intención principal a través de estas tertulias es compartir unas impresiones, ¿sí? Yo acá no vengo a revolucionar el conocimiento, ni vengo a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este autor. Tal vez en algún momento daré alguna perspectiva en cuanto a algún punto específico, pero trataré de ser lo más objetivo como debe ser al compartir algo, ¿sí? Sin tratar de adoctrinar o de simplemente guiar a que alguien tenga que pensar de una u otra manera. Esa no es la intención, porque me parece chistoso. Hoy justo alguien en el canal de YouTube me comentaba como sobre Harari, es que eso es un resumen lo que usted hizo ahí. Claro, mi intención es compartir mis impresiones en cuanto a en cuanto a los libros que leo, motivar a que las personas puedan leer. A quien no le gusta leer, pues que por lo menos pueda tener unos u otros conocimientos a través del escucha o a través de la pista viendo estos videos, y pueda tener algunos puntos de reflexión en su vida para finalmente entender qué es esto que llamamos ser humano. Entonces, gracias por por ver este video. Por favor, no olviden ir a mi canal de YouTube, Rigo Estrada, darle me gusta al video, darle compartir, etiquetar, y que podamos promover una comunidad de lectores, de contertulios, para hablar en cuanto a estos temas tan interesantes. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias.